Good morning, good morning, good morning, students of Abelardo R14, Disciplina Honor Superación. Welcome to English 2. Okay, remember, my name is Lilibet Gomez, and today is Sunday, August 28th, 2021. Okay, today's topic is past participle verbs, okay? El pasado participio de los verbos. Okay, past participle, okay, I am going to read in Spanish. El participio pasado en inglés es la forma del verbo que en español tiene la terminación ado o ido. Y esto ocurre en el verbo, en la acción. Y siempre se usa con un verbo auxiliar, que en este caso el verbo auxiliar sería el verbo tener, have o haber. Have or has en English. Podemos usar esos verbos del pasado participle en el present perfect tense. Y nosotros formamos el present perfect tense utilizando el auxiliar have or has plus más el past participle. Recuerden, el past participle es la última columna de los verbos, ¿verdad? Y tenemos la conjugación aquí. Si se fijan, I, yo, you, usted o ustedes, we, nosotros, they, ellos. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Have. I have, you have, we have, they have. Y visited es el verbo. Y New York es el complemento. Entonces sería yo he visitado Nueva York. Usted ha visitado Nueva York. Nosotros hemos visitado New York. Ellos han visitado New York. Ahora tenemos con los otros personal pronouns, los otros pronombres personales, que sería he, que es él, she, ella, it, eso, y John, que es un nombre, ¿ok? Entonces sería he has eaten an apple, she has eaten an apple, it has eaten an apple, and John has eaten an apple. Él ha comido una manzana o John ha comido una manzana. Ella ha comido una manzana. Si se fijan, esto de aquí son los pronombres personales. Este es el auxiliar. Este es el verbo en pasado participio. Y este es el complemento. Miremos unos examples. Let's see some examples, okay? Examples. Okay, we have here an affirmative sentence, okay? Vamos a recordar que para hacer el perfect, el present perfect, utilizamos esta casilla o la columna de los verbos del past participle. Ejemplo, the cat has played with the ball. Este ejemplo ya lo habíamos visto la semana pasada. Has, recuerden que es el auxiliary. Played is the verb in past participle, que está aquí, played. ¿Ok? En Spanish es el gato ha jugado con la pelota. Ha, el auxiliar, jugado, el verb in past participle. No olvidemos el I, you, we, they, que son los personal pronouns, pronombres personales, y van con el auxiliar have. Y he, she, it, and John va con has. Recordemos que el it lo utilizamos cuando tenemos una cosa o un animal. So, we had to write has. He has, she has, it has, John has. In the other example, here we have I have made a cake for my mom. Okay, recordemos que have, el I va con have. Okay, have es el auxiliar, made es el verb in past. Recordemos que nos vamos a la última casilla
made, que es de hacer o hizo, o ha hecho, a cake for my mom. En Spanish, yo he hecho un pastel para mi mamá. ¿Ok? Recordemos, tenemos el auxiliar, tenemos el verb in past, ¿ok? Y no olvidar el I, you, we, they va con have y el he, she, it and John va con has. Repasemos ejemplos de oraciones negativas, ¿ok? Negative sentences examples. Remember, we are with present perfect. Estamos trabajando con el presente perfecto. Okay, here we have the negative sentence. Tenemos la oración negativa. The cat has not played with the ball. Si se fijan, el not es la palabra que se acaba de agregar para hacer la negative. Es decir, que has es el auxiliar, played es el verbo in past participle, que recordemos que es en la columna 5 que lo tomamos, y el not es la negativa, la palabra negativa. En español, el gato no ha jugado con la pelota. Si se fijan, no es la parte negativa, jugado es el verbo y a es el auxiliar. ¿Ok? Lo mismo, auxiliar, el verbo in past participle y el negative word. Another example, otro ejemplo. ¿Ok? No olvidemos la conjugación I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has, John has, o si tienen un nombre de mujer, María has. El otro ejemplo. I have not made a cake for my mom. ¿Ok? Si se fijan, el not va después del auxiliar have. Have es el auxiliar. Made es el verb in past participle, que está aquí al final si se fijan. Made. Y a cake for my mom is the complement, ¿ok? Y recordemos que el not es el negative. Ahora en español, yo no he hecho un pastel para mi mamá. Si se fijan, es el auxiliar, hecho es el verb in pasado y no es la palabra negativa, ¿ok? Siempre vamos a recordar los pronombres personales y el auxiliar, cómo se utilizan. El I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has, and John has. Y ahora el nuevo tema. ¿Ok? El nuevo tema. Recuerden que ya vimos affirmative y negative. Ahora tenemos questions. ¿Ok? Examples. Questions son interrogative sentences. As you can see here, you have the structure. Tenemos la estructura aquí. Tenemos que has va primero plus el personal pronoun. Recuerden que los personal pronouns son yo, tú, él, nosotros, vosotros, etc. ¿Ok? Ok, has, vamos a recordar que va con he, she, it. ¿Ok? ¿Y qué pasa con have? Ok, have se pone al principio plus I, you, we, you, and they. ¿Por qué hay dos you? You cuando tenemos una persona, en you cuando tenemos dos, que sea plural. Miremos los ejemplos. Si se fijan, lo único que hice fue cambiar de posición al auxiliar. Has the cat played with the ball? ¿Y qué escribí al final? El question mark. Identifiquemos las partes. Si se fijan, has es el auxiliary. Played es el verb in past participle. Y recuerden que es un regular verb. Y al final tenemos el question mark. En español. ¿Ha el gato jugado con la pelota? Recuerden que en español colocamos dos question mark. Uno al final y otro al principio.
Tenemos auxiliary. Tenemos el verb. ¿Ok? Y eso es todo. Eso ya convertimos la oración que hemos trabajado con afirmativa y negativa, ya la tenemos ahora en pregunta. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos lo mismo. Have plus I, you, we, you, and they, and has plus he, she, and it. Miremos el ejemplo. Have I made a cake for my mom? Si se fijan, have, ¿qué fue lo que hice? Estaba después del personal pronoun, ahora está de primero. Y al final el question mark. Siempre tenemos el auxiliar have. Made is the verb in past participle. ¿Ok? Ahora ya tenemos nuestra pregunta. En español, he hecho un pastel para mi mamá. Y tenemos los mismos elementos. Si se fijan, question mark en español va al principio y al final. Disculpen, es el auxiliar y hecho es el verb in participle. So, look, that's all for these examples in questions. Eso es todo lo que se tiene que hacer para formar preguntas. Okay, now we are going to solve the homework number 7. As you can see here, como podemos ver, tenemos la instrucción. Change these affirmative sentences into interrogative sentences. Tenemos la número 1. I have been to Singapore. Remember, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El have lo vamos a poner de primero. ¿Y qué hacemos? Copy I, been, to, Singapore, Singapore. And you had to add the question mark. Si se fijan, eso es todo lo que se tiene que hacer para cambiar de una oración afirmativa a una interrogativa o una question. So, see you. Bye-bye.